definiría la salud mental como el estado en que se encuentra tu psique, por así decirlo. Pues alguien con problemas mentales. Pues básicamente es como algo importante, algo que nos sostiene como si fuera un alimento, pero más personal, o sea, sería más de tu cuerpo, no necesitas de lo de afuera, sino de lo de adentro. Pues yo creo que el bienestar que tiene una persona en estar bien psicológicamente. Pues se podría decir que es muy similar mi comentario. Creo que la salud mental es la parte pues, en la que la psique pues, se encuentra en un estado estable en el que no lo puedes perturbar y pues vive en paz. Desde la presentación del término mental, estamos hablando de todas las capacidades mentales, esta parte incluidas cogniciones, facultades, estados de ánimo, estados poco controlados, por así decirlo, la parte orgánica, insuficiencias en la cuestión del cerebro, incluso partes del cuerpo. Con esto hablamos que la salud mental es parte global de todo lo que es el organismo. La salud emocional, a diferencia, se enfoca directamente en las experiencias, el estado de ánimo, también el desarrollo del ciclo vital de la persona, en este caso jóvenes, adolescentes, todavía personas en la pubertad y personas ya con edad laboral. Aquí nos enfocamos no en un contenido completo de todo el organismo, sino directamente en la parte psicológica de la expresión de emociones. Bueno, no tanto cómo la defino yo, sino cómo la define la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Para esta organización la salud mental es un estado de bienestar, en donde el individuo es consciente de las herramientas que tiene y de las capacidades que tiene, primero para vivir bajo las tensiones de la cotidianidad, segundo para ser productivo, para ser eficaz en lo que está haciendo, y tercero para, más allá de soportar las tensiones en la productividad y ser eficiente en su productividad, poder incluso cooperar con la comunidad en el sentido de que esa comunidad también tenga no solamente su bienestar individual, sino que el bienestar sea de eso, común a todos. Te puedo decir que antes escuchaba salud mental, sí me remitía a personas mayores, a personas drogadictas, a personas con muchos problemas en su casa, ¿no? Te remontas como a personas que están mal, pero muy mal en el estado emocional. Ahora, si alguien me dice o me habla sobre salud mental, yo lo primero que pienso es en todas las personas, no solo en personas, o no solo en situaciones tan radicales como te dije, en personas que de verdad sí necesitan pues mucha medicación y mucha atención, sino o sea, cualquier persona que podríamos ser tú y yo, que muchas veces esta terapia de hablar, de expresar, de comunicar a otras personas, a otros médicos, especialistas de salud mental, es fundamental para seguir creciendo como personas. Si bien la definición puede ser general, no es universal. ¿Qué quiero decir? Que por ejemplo, si tú tomas lo que sería un estado de bienestar para alguien, para un ciudadano de Kenia, ¿sí?, y tomas esa salud mental para un ciudadano de Suecia, y tomas esta salud mental para un ciudadano de la Sierra de Tarahumara, los tres van a tener distintos estados de bienestar. El chiste es que estos estados de bienestar sean entendidos y compartidos por la sociedad, por su núcleo en donde ellos conviven y están. Hola, soy Nina, tengo 21 años, soy estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Tengo trastorno límite de la personalidad, rasgos clúster B, depresión y ansiedad. Yo soy Alejandra García Moreno, tengo 21 años y soy estudiante de Ciencias de la Comunicación. Ansiedad generalizada. Bueno, yo padecí de una enfermedad psicosomática.
tras varios estudios que me realizaron, estudios físicos, digamos resonancia magnética, algunos análisis de sangre, pues concluyeron que pues, yo estaba bien físicamente, que lo mío se trataba de una enfermedad psicosomática. Bueno, ansiedad generalizada son crisis de pánico que se generan dependiendo de ciertas circunstancias ambientales. Yo empecé como con crisis de pánico al salir de mi casa. Estuve como intentando superarlas por mi propia cuenta sin ningún tipo de atención, y con el tiempo me di cuenta de que no podía como hacerlo yo sola, ¿no? Entonces pues iba como afectándome más el problema y ya no podía salir de mi casa. Entonces fue cuando decidí que ya necesitaba como ayuda de un profesional. Bueno, varios psicólogos, psiquiatras, consulté a 2 psicólogos, a un psiquiatra y también a un neurólogo. El psiquiatra concluyó que yo padecía de estrés, pero también me dijeron que pude haber no aceptado como cambios en mi vida referentes a la escuela, a que había pasado de preparatoria a la licenciatura y que no me había caído como muy bien este cambio. Entonces se me dijo que pudo haber sido gracias a este cambio y al estrés, pero en sí tenía que ver con aspectos emocionales que yo reprimía. Estoy acudiendo con una psiquiatra y estoy en un tratamiento de 1 año con un solo medicamento y de algunos meses con otros 2 medicamentos. Una enfermedad se define como alguien que no está dentro del parámetro de lo que es ser sano. ¿Qué quiero decir? La temperatura del ser humano debe estar en 37, un poquito más, 37,4, 37,5. Cuando se dice que alguien está enfermo es cuando tiene temperaturas de 38 o más grados. La enfermedad yo la definiría como algo que está fuera del estándar esperado o del rendimiento corporal que alguien tiene. Cuando alguien le duele, cuando alguien tose mucho, sí, lo que está sucediendo es que hay una alteración en su sistema respiratorio y que no está funcionando como debería de funcionar. ¿Sí? Es muy difícil definir la enfermedad en términos absolutos, porque la enfermedad es igualmente relativa. ¿Sí? Pero hablando de lo que sería la enfermedad mental, dijiste, ¿sí? Es cuando alguien no está dentro de los parámetros de comportamiento que el medio social espera que tenga. Bueno, el trastorno límite de la personalidad se basa en tener relaciones inestables que van desde la devaluación hasta por decir, alabar a una persona. O sea, nosotros no vemos como matices, o es blanco o es negro, o es uno o es otro. Tenemos como ataques espontáneos de ira y pues tenemos como periodos de emociones turbulentas. O sea, no sabemos como muy bien qué sentimos cuando lo sentimos, pero pues de repente nos da. Yo creo que fueron muchas cosas. Fue, por un lado, la escuela, fue problemas en mi casa, problemas con mis amigos, yo ya no quería hablar de nada, de repente todo se me juntó y empecé a ver como todo muy mal. O sea, aunque no estuviera mal, empecé a verlo todo como perdido. Pues fue, como te decía, el dolor de cabeza excesivo. Sabía que ya no era normal, que durante casi todo el día me doliera la cabeza, en ratos un poco más fuertes que otros, pero ese fue como el detonante, también un poco la desesperación, pues pensar en qué tenía, ¿no? Uno cuando tiene esos síntomas y no se le pasan o no se le quitan, empieza como a pensar demasiado en qué puede tener, y pues ahí yo creo que caí en ese círculo vicioso y en ese momento en el que me dolía la cabeza y en el que no se pasaba, pues fue cuando también yo les dije a mis padres que tenía, ¿no? Y de ahí pasó un proceso largo
para saber qué tenía, pero eso fue como la clave para que yo me atendiera. Las consecuencias en primera instancia son con la dinámica personal. Muchas personas al tener un tipo de dificultad o problema, lo primero que hacen es callarlo. No lo hablan y con esto se genera una dinámica distinta en casa. Si alguien antes pasaba tiempo con su familia, ya no lo hace. Esto altera la dinámica con sus padres, esto genera inseguridad en los papás, o a veces incluso genera miedo a que algo esté sucediendo y ellos no lo vean. Además, en la escuela muchas veces es un factor desencadenante de fracaso escolar, o incluso con los amigos un término de aislamiento o deserción. Cuando la enfermedad llega, y no voy a hablar solamente de los padecimientos mentales, cuando la enfermedad en general llega, todo el sistema familiar se altera, absolutamente todo. Piensen en una persona con cáncer. En el momento en que alguien es detectado con cáncer, todo el entorno familiar cambia. Desde la manera en cómo es percibida la gente que tiene cáncer, hasta la forma en que se organiza la familia, porque si esa persona que tenía cáncer es el jefe de familia y es el que trabajaba, ahora ya no va a poder trabajar, entonces, ¿qué hacemos? Se tienen que meter a trabajar. Hay jóvenes que tienen que dejar de estudiar, la economía cambia, las formas de vida cambian. Piensen en un alcohólico, cuando un hijo, una hija o un papá es detectado como alcohólico y empieza a robarse el dinero de la familia y empiezan a tener desconfianza de él, toda la familia se mueve, toda la familia se altera. Pues al principio todos se quedaron en shock porque la única que había tenido como alguna enfermedad mental había sido mi mamá y había sido hace como 15 años y no había sido como tan grave porque nunca la habían ingresado a un hospital, pero pues yo teniendo 21 y que de repente de un día para otro me ingresaron a un hospital sí fue como un shock muy grande. De repente, o sea, a las visitas me fueron a visitar la mayor parte de mi familia, que eso yo no me lo esperaba, y también mis amigos.